Hola a todos. Es un gran honor para mí recibirlos esta noche. A nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, les doy la más cordial bienvenida a este evento. Sin duda, el año ha pasado muy rápido y a lo largo de este hemos ido considerando y abordando temas de múltiple interés. No es la excepción en este caso, en el que para cerrar con broche de oro, ya con las últimas sesiones del año, tocaremos un tema de mucha trascendencia y que últimamente ha tomado atención en gran parte de los grupos de ortopedia que se dedican tanto a cirugía de columna como cirugía de cadera. Entramos en un tema que pudiera ser de constante debate o de controversias por las manifestaciones clínicas que se presentan, y esto es en relación síndrome cadera-columna o columna-cadera, como lo quieran ver, porque nos ha llevado a encontrar problemas compartidos y que deben de ser abordados de una forma muy específica para evitar problemas. Es por ello que en esta ocasión tocaremos estos puntos vistos desde enfoques distintos, con grandes personalidades que nos acompañan hoy y darán un enfoque específico desde una aproximación clínica de cirugía de cadera o, en un momento dado, combinados. Eh, la presentación de los ponentes del panel está a cargo de mi amigo y socio, el doctor Ramón González Pola, quien hará una presentación detallada de las personalidades que nos acompañan. Tengo únicamente como antecedente me da mucho gusto ver que tenemos invitados de Colombia y podemos hacer de esto una gran sesión. Los dejo en compañía de todos y agradezco una vez más su presencia. Hasta luego. Buenas noches. Doy muchas gracias al doctor Justino Fernández por sus palabras de introducción a este webinar. Yo soy el doctor Ramón González Pola. Les voy a hablar sobre el síndrome de columna cadera, una entidad que cada vez es más frecuente en nuestra consulta y que es muy importante el poderla diferenciar. Yo soy ortopedista egresado del Hospital Español, soy médico adscrito de ahí también y actualmente soy médico asociado en el Centro Médico ABC de Santa Fe. Em, Estaré dando la introducción y las generalidades sobre este síndrome. Y después de mí, invito al doctor Juan del Castillo Calcaño, un especialista en neurocirugía, para hablarnos sobre el tratamiento de este síndrome enfocado hacia columna. Él fue un fellow del programa de columna del Hospital Presbyterian en Nueva York, un fellow a Spine en el Hospital de London Bridge en Reino Unido, y actualmente es profesor invitado en el curso de subespecialidad en neurocirugía y médico adscrito del Hospital Regional Adolfo López Mateos. Posteriormente, el doctor
Alejandro Mirabete nos estará hablando sobre el síndrome de columna enfocado en el tratamiento de cadera. Él es un ortopedista egresado del Centro Médico ABC, donde actualmente también es adscrito, e hizo una subespecialidad en reconstrucción articular de cadera y rodilla en la Federación Europea de Ortopedia. Y también contamos con el gusto de tener a la doctora Elina Huérfano, que ya es miembro de la Sociedad Colombiana de Cadera y Rodilla, que nos presentará unos casos clínicos sobre este síndrome. Bueno, sin más, vamos a iniciar a hablar sobre las generalidades de esta patología. El síndrome de columna y cadera es una entidad donde se interrelacionan dos patologías, una estenosis de la columna lumbar y una artrosis de cadera. Obviamente esta patología es cada vez más frecuente en nuestro ámbito, difícil diagnóstica por la zona y los síntomas que se van a relacionar a estas patologías. Por lo tanto, el objetivo de este webinar va a ser primero definir y caracterizar el síndrome de columna y cadera, ver los síntomas y signos específicos de cada uno, para así poder llevarnos a determinar un abordaje diagnóstico correcto, para tener con estos pacientes, poder ofrecerles el tratamiento adecuado en el momento adecuado. Y en cuanto al tratamiento definitivo, que ya nos hablarán después los demás ponentes, pongo definitivo entre comillas porque muchas veces esta es una patología que no requiere solo un tratamiento, o es un tratamiento que se prolonga, o al final serían dos cirugías. Iniciando, la incidencia de la artrosis sintomática de cadera y la estenosis lumbar degenerativa está aumentando en nuestra población. Estas obviamente son patologías propias del envejecimiento. Eh, el problema es que ambas patologías tienen unas quejas subjetivas y son bastante similares. Por lo tanto, es difícil diferenciar la patología de cadera intraarticular y extraarticular de la estenosis espinal degenerativa. Estas condiciones se pueden presentar simultáneamente, lo que va a dificultar determinar el generador del dolor predominante. Por lo tanto, siempre, y voy a ser muy enfático en esto, hay que realizar una historia clínica y un examen físico completos junto con pruebas diagnósticas selectivas para diferenciar entre estas dos entidades. La osteoartrosis de cadera es la enfermedad musculoesquelética más común del envejecimiento y es la causa más frecuente de discapacidad musculoesquelética en el adulto mayor. Solamente está en segundo lugar después de las enfermedades cardíacas, por lo tanto es una enfermedad predominantemente que va a causar deterioro funcional en el adulto mayor. La osteoartrosis de cadera se caracteriza típicamente como primaria, o sea, idiopática, o secundaria, que es causada por entidades como gota, condrocalcinosis o hemocromatosis. Eh, la mayoría de los casos del síndrome de columna y cadera va a estar causado por una artrosis primaria de cadera. Sin embargo, no todos los pacientes con osteoartrosis radiográfica van a presentar síntomas. Por ejemplo, aquí les pongo, todo paciente arriba de 45 años, vamos a encontrar en el 27% datos radiográficos de desgaste, pero esto no quiere decir que el paciente va a tener datos sintomáticos o que esta puede ser la causa del síndrome. Por lo tanto, siempre va a ser muy importante eh, acompañar estos datos con la clínica y una exploración completa. Por otro lado, la estenosis lumbar espinal también se presenta con dolor en las extremidades y limitación para caminar. Y la estenosis, en su caso en particular, es la indicación más frecuente para cirugía de columna en pacientes arriba de 65 años. Inclusive, en nuestra consulta del día a día, predominantemente va a empezar a subir cada año, y esto es algo que se está viendo en Estados Unidos, que se cree que los síntomas de la estenosis lumbar están relacionados con más visitas al médico. Muchos de ese tipo, no, no todo es obviamente la estenosis lumbar, existen muchos tipos de lesiones congénitas, iatrogénicas, degenerativas, postraumáticas. El tipo degenerativo es el que se observa con mayor frecuencia en esta población, pero de nuevo, todos son síntomas que son subjetivos, en lo que me refiero que son muy similares entre ambos pacientes, entre ambos grupos de pacientes, y van a necesitar de hallazgos del examen físico. Normalmente en este síndrome, el escenario clínico es la concurrencia de la artrosis de cadera y una estenosis lumbar. Primeramente fue descrito por Ofierski en el año de 1983. Desde ahí se conocía como ya el síndrome existente, pero es una patología que muchas veces es difícil de tratar. Tan importante es la diferenciación de signos y síntomas sugestivos en el trastorno de la cadera frente a trastornos de la columna, porque así le podemos brindar al paciente el tratamiento más beneficioso. Ambas patologías van a necesitar el tratamiento, solo hay que ver
cuál es la que predomina o cuál es la que al paciente le afecta en ese momento más. La radiculopatía lumbar y la osteoartritis a menudo ocurren en la misma edad, haciendo que sea muy común en este grupo los síntomas similares. Si le pusiéramos a un paciente, vaya, con esta patología, el dibujarnos en dónde tiene él los síntomas, sería una imagen muy similar a esta, donde vamos a tener dolor lumbar, digo, este paciente tenía tanto dorsal como lumbar, dolor en el glúteo, dolor en el muslo, dolor irradiado hacia la rodilla, inclusive algunos datos de radiculopatía. Esto van a ser síntomas o datos que van a ser muy especiales y sobre todo que se van a compartir en este grupo de pacientes. Se clasificaron en cuatro categorías generales: simples, complejas, secundarias y mal diagnosticadas. La simple es cuando, pues, ojalá sean la mayoría de nuestros pacientes, vamos a tener una fuente primaria clara de los síntomas, ya sea la columna o la cadera. En el complejo es, obviamente, tiene estos dos datos y nos es difícil diferenciar cuál es la causa primaria de dolor. Y secundaria es cuando sabemos que los dos están dando datos para que este paciente tenga este síndrome y hay que tratar los dos casi al mismo tiempo. Los pacientes con trastorno de cadera y de columna vertebral pueden tener peor resultados si se tratan quirúrgicamente solo para uno de los problemas, o si los dos problemas no se tratan en el orden correcto. Esto es algo que se ha visto. Varios estudios muestran que la descompresión en pacientes con problemas de columna no alivian el dolor si hay una combinación con artrosis de cadera, o simplemente el beneficio que le vamos a otorgar no es el mayor. En algunos pacientes, el tratamiento de un trastorno ha conducido al desarrollo del otro trastorno, como es el caso en pacientes que desarrollan un pie caído después de una artroplastia de cadera. Personas con este síndrome van a presentar una coexistencia con cambios patológicos sin una fuente clara de invalidez. Estoy hablando de la causa secundaria, por ejemplo, que puede ser la que se nos presente de forma más frecuente por la agudización o la cronicidad de esta patología en nuestros pacientes. Pero solo una fuente clara de discapacidad está presente siempre. Entonces hay que saberla buscar. Se requieren investigaciones auxiliares, estudios de imagen, inclusive estudios un poquito más invasivos que voy a hablar más adelante, para diferenciar más entre estos dos. Por ejemplo, regreso, el síndrome secundario, que es lo que vamos a ver más común. Los procesos patológicos están tan interrelacionados que inclusive exacerban el uno al otro. Por ejemplo, existen pacientes que se inclinan hacia adelante para mejorar los síntomas de su patología de columna, porque esto va a hacer una alteración del balance sagital positivo y también tiene una artrosis de cadera con una contractura en flexión de la cadera. Entonces, nos va a ser difícil diferenciar cuál de estos síntomas, inclusive en la exploración física, es el que se presenta más y el que está exacerbando a cuál patología. La obtención de una anamnesis minuciosa es fundamental para comprender esta patología. Primero vamos a hablar de la cadera. El dolor irradiado que involucra las extremidades inferiores es común secundaria a ambas patologías, pero por ejemplo, la osteoartrosis de cadera se asocia más al dolor en la ingle, en el glúteo, cojera, al dolor referido hacia la rodilla y obviamente el dolor en la limitación o con limitación de los arcos de movilidad. Varios estudios nos informan una sensibilidad hasta el 80% y una especificidad del 70% para el dolor en la ingle en pacientes con artrosis de cadera. Y son 7 veces más probables de tener un trastorno de cadera únicamente o que el trastorno de cadera sea el que está exacerbando a la columna cuando tienen este dolor en la ingle. También se han evaluado patrones de referencia del dolor en pacientes sometidos a infiltraciones intraarticulares con guías fluoroscópicas, con que ya sabemos que tienen patología de cadera. Entonces se ha encontrado que la localización anatómica más común después de la infiltración es en el glúteo. Entonces estos pacientes se van a combinar este dolor de glúteo con el muslo y la ingle. Entonces no piensen solo, sabemos nosotros que este dolor en la ingle es de lo más frecuente, pero un dolor de glúteo no descarta patología de cadera o inclusive patología intraarticular de pasea. Ninguno de estos pacientes con patología va a presentar, o bueno, en estos estudios presentó un dolor referido a la columna lumbar. Por lo tanto, podemos decir que el dolor de lumbar puede ser bastante sensible a una patología lumbar y que se exacerba obviamente con el dolor de cadera.
Y aunque el dolor se refiere distal a la articulación, estamos hablando cuando el paciente refiere dolor a la rodilla, antes se creía que esto era resultado de una estenosis lumbar, pero ahora ya existe un alto porcentaje de pacientes que sabemos que tienen artrosis de cadera aislada que también refieren un dolor irradiado hacia rodilla. Por lo tanto, estos dolores pueden ser o le podemos estar echando la culpa a la rodilla. Por otro lado, en una anamnesis que vamos a dirigir hacia columna, la estenosis lumbar sintomática generalmente se presenta con claudicación neurogénica, con dolor de espalda y extremidades inferiores, que comienza y empeora con la deambulación y se alivia con el descanso. Funcionalmente, esta presentación puede explicarse por la dinámica de la columna vertebral en el plano sagital. Con actividad erguida, nosotros presentamos un aumento compensatorio en la lordosis en la zona lumbar para mantener la alineación sagital y el equilibrio, lo que resulta en el estrechamiento del canal espinal. El dolor a menudo se resuelve o mejora al inclinarse hacia adelante o sentarse. Este es el que le pongo el llamado signo del carrito de compras. Estos son pacientes que encuentran comodidad deambulando mientras se inclinan sobre el carrito en el súper y esto lo hace un buen indicador clínico de la estenosis lumbar. Por lo tanto, aquí, de lo que hablamos hace ratito, el dolor en la ingle es poco común en pacientes con estenosis lumbar. Sin embargo, hay pacientes que teniendo una estenosis foraminal en L1 o L2, secundaria a una hernia o una artropatía facetaria, pueden presentar un dolor irradiado en ingle. Es por esto que hablamos de que este síndrome de repente, sobre todo el síndrome secundario, se puede volver complejo y que un síndrome va a estar potenciando al otro. Independientemente de la ubicación del dolor, a menudo se empeora en la parte de columna, se va a empeorar al caminar, al ponerse de pie o mejora al inclinarse hacia adelante y sentarse, que es lo que habíamos hablado. Esto sí lo diferencia mucho de la parte de cadera. Por último, el dolor en la cara lateral del muslo. Esto es algo que frecuentemente es una superposición de las patologías, desde la artrosis de cadera a la patología lumbar. Eh, Sinceramente parece, después de muchos estudios, inclusive propia literatura solo de este síndrome, pues nos habla de que el dolor lateral puede ser un dilema diagnóstico único, de que presenta una patología regional. Tal dolor puede ser una queja común, una radiación en el glúteo, en la región inferior de la espalda y bajando toda la cara lateral de la pierna. Normalmente puede ser secundario a varios generadores de dolor diferentes, asociados más a un dolor trocantérico, una bursitis, inflamación o un desgarro del glúteo. De nuevo, son dolores que estos tres tipos, el dolor tanto en la ingle, en el muslo y en la columna lumbar, nos van a presentar normalmente estos pacientes. Para hacer el diagnóstico vamos a requerir hacer un examen físico completo para poder diferenciar aún más el dolor primario. Reproducir el dolor siempre va a ser eh, algo que vamos a buscar en el paciente. Reproducir el dolor, por ejemplo, al soportar peso en la ingle es un dolor que va a ser más compatible con la artrosis de cadera. El examen físico directo puede provocar dolor al manipular, al rotar la cadera de forma interna o externa, el log roll, que el paciente tenga una marcha antiálgica y la disminución de los rangos de movilidad, como había mencionado previamente. Esto es lo que nos va a dar la exploración para hacer un diagnóstico de una artrosis de cadera. Por otro lado, los hallazgos en el examen físico en personas con estenosis espinal no son tan predecibles. Se sabe que el dolor en la ingle provocado por la rotación interna en cadera es un dato sensible y específico para la patología de cadera que ya habíamos hablado. Tenemos también que saber que existen pincer y CAM, estos tipos de pinzamiento que son generadores de dolor, que hay que buscar directamente con maniobras de pinzamiento anterior y posterior. Estas ya las conocemos, una maniobra anterior es el FADIR, la maniobra de pinzamiento posterior es cuando colocamos al paciente en la cama en decúbito supino y con la cadera extendida en el borde de la mesa. Hacemos rotación externa. Entonces, aquí estamos buscando directamente los pinzamientos para patología intraarticular. El dolor a palpación directa sobre el tocante, ya hemos hablado, se asocia más a la patología local que con síntomas radiculares o síntomas intraarticulares. De nuevo, regresando a la patología espinal y estos hallazgos menos predecibles, vamos a ver que una minoría de los pacientes pueden exhibir hallazgos radiculares, como una prueba positiva en la elevación de la pierna o el estiramiento femoral. Otros hallazgos que podemos encontrar con estos pacientes incluyen los reflejos disminuidos, disestesias. Normalmente estas disestesias obviamente están en una distribución dermatomal, un signo de Romberg positivo y con menor frecuencia vamos a encontrar disminución de la fuerza con o sin atrofia muscular.
Un signo de tensión femoral positiva, que es casi el que buscamos de entrada en este tipo de pacientes, es 5 veces más probable de tener en cuenta en pacientes que tienen estenosis lumbar que en aquellos que tienen solo patología de cadera. Sin embargo, se ha demostrado que menos del 20% de los pacientes con estenosis lumbar tendrán ya sea una prueba positiva de elevación de la pierna o un signo de tensión femoral. Esto quiere decir que solo 1 de cada 5 pacientes que tienen estenosis femoral los vamos a poder encontrar con este tipo de pruebas. Aparte, los pacientes que tienen una contractura en flexión en la cadera puede tener un LASEG falso positivo. Entonces, también es importante al estar buscando este tipo de patologías el descartar que el paciente no tenga una contractura en flexión de la cadera y que esto nos pueda dar falsos positivos y que nos guíe más a una patología lumbar, ya sea que la propia artrosis de cadera. Por lo tanto, la prueba de la SEG no es tan sensible y en pacientes con contractura en flexión nos va a dar un falso positivo, sobre todo en este escenario del síndrome de cadera y de columna. Es muy frecuente que encontremos pacientes o que vengan pacientes a nuestra consulta con este tipo de estudios ya, estudios tanto de cadera como de columna, donde no vamos a poder diferenciar o nos van a hacer mucho ruido, porque ambos tienen una causa sensible de patología, una artrosis, que ya sabemos los datos radiográficos de la artrosis de cadera, una estenosis lumbar. En este tipo de pacientes, lo que sugeriríamos es iniciar a hacer tratamientos terapéuticos, ya sea las infiltraciones intraarticulares, tanto de cadera, iniciar con la de cadera sería mi opción, o una infiltración facetaria para ver con cuál mejora más el paciente. Va a ser muy común que pacientes lleguen con esto y yo espero que la doctora más adelante nos dé unos casos muy similares como las imágenes que les presento aquí. Por lo tanto, nuestro algoritmo diagnóstico va a ser algo muy similar a esto, donde muchos pacientes van a terminar en una artroplastia total de cadera, que sabemos que es una de las cirugías que tienen mayor éxito y mayor tasa de satisfacción en los pacientes, obviamente empezando con pacientes que sabemos que tienen un dolor predominante de cadera, que lo que digo que una guía fluoroscópica de una infiltración que nos mejore los síntomas nos va a guiar más hacia este tratamiento. De todas formas, saber que ahí no termina el algoritmo en muchos de estos pacientes y tenemos que seguir estudiándolos para hacer un tratamiento, ya sea de fisioterapia, un tratamiento conservador, un tratamiento mínimo invasivo o terminar en ya sea una descompresión o este, un tratamiento más como instrumentación de la columna para terminar el tratado de estos pacientes. Por lo tanto, las conclusiones de esas generalidades es que es una patología frecuente. Necesitamos hacer una anamnesis y un examen físico completos para diferenciar o encontrarnos con estas dos patologías. Saber que tienen qué y qué, esta estenosis lumbar y esta artrosis de cadera para poder empezar con una y otra. Estudios tanto TAC como resonancia son necesarios en estos pacientes y saber que la infiltración articular o facetaria va a ser un tratamiento diagnóstico y terapéutico y que con base en ello vamos a poder guiar el orden de nuestro tratamiento, ser muy específicos y hablar con el paciente que, que la mayoría de ellos probablemente va a requerir en algún momento una segunda cirugía para tratar este síntoma, para tratar todos sus síntomas y pues obviamente mejorar este síndrome en lo general. Muchas gracias. Yo soy el doctor Juan del Castillo Calcáneo, soy neurocirujano adscrito al Hospital Regional Adolfo López Mateos del ISSSTE y también en el Centro Médico ABC. En esta ocasión agradezco la invitación al doctor Ramón Pola por invitarme a hablar del síndrome de columna cadera. Bueno, en concreto, lo que voy a hablar yo específicamente, que fue lo que me solicitaron, fue hablar sobre si se debe operar primero la columna o la cadera y cómo es que yo decido en mis pacientes qué es lo que se opera primero. Y también qué son los parámetros que yo tomo en cuenta en los pacientes que son candidatos a cirugía de columna y que ya cuentan con una prótesis de cadera. Y bueno, si se debe operar primero la columna, aquí lo primero a considerar es obviamente los aspectos clínicos del paciente.
el tipo de dolor que presenta, si este es un dolor axial únicamente, si es radicular o si es combinado. Y aquí lo más importante es recordar que no todo el dolor irradiado a los miembros pélvicos es un dolor de tipo radicular. De hecho, hay mucha confusión en eso, sobre todo en mi área de especialidad, en los neurocirujanos, que muchas veces creemos que todo el dolor que inicia en región lumbar y que se irradia hacia miembros pélvicos es forzosamente un dolor radicular, cuando no es así. En la imagen que tienen del lado derecho de la pantalla, pueden ver, esta es la distribución clásica del dolor de la articulación sacroiliaca, que nada tiene que ver con un dolor de tipo radicular. Y bueno, después, aunado a esto, está también la exploración neurológica. Obviamente, aquí lo fundamental y una parte, la piedra angular para decir si el paciente se debe de operar primero de la cadera o de la columna, es la fuerza, acompañada de los reflejos, que son lo que nos va a poder ayudar a integrar un síndrome radicular. También la sensibilidad es importante, aunque generalmente pacientes con síntomas que integran un síndrome radicular sensitivo, se prefiere mandarlos primero, y que tengan un problema claro de cadera, se prefiere primero la cirugía de la cadera, como en un momento más lo voy a explicar. Y bueno, también la marcha, pacientes evidentemente con problemas de inestabilidad en la cadera, tienen una marcha que al principio es normal y que posterior a esto empieza a ocasionar claudicación, ¿no? Y bueno, en la parte de las maniobras, que son estas maniobras que nos ayudan a poder distinguir si el dolor es radicular o si viene de la cadera. Tuve la fortuna de que uno de mis maestros de cirugía de columna era ortopedista y pues muchas veces lo vi explorar a sus pacientes, y como neurocirujano siempre buscamos el ASEC y el Bragard, son dos de las maniobras que más utilizamos para identificar el dolor de tipo radicular, que es la maniobra de la pierna alzada. Sin embargo, a lo largo de la práctica clínica que he tenido, y gracias a mi maestro de cirugía de columna, que era ortopedista, y yo también involucré dentro de mi exploración normal la maniobra de Thomas McCarthy de Patrick Faber, para poder saber si también tiene involucro de una lesión en el labrum, en la banda iliotibial o en las articulaciones sacroiliacas, y poder distinguir bien si es un paciente que realmente tiene un problema radicular que yo debo de tratar como neurocirujano, o si es un paciente que tiene un problema de cadera que debo referir a alguno de mis colegas ortopedistas. En cuanto a los aspectos radiológicos a tomar en cuenta, lo principal son obviamente las radiografías, porque son sencillas de obtener y porque realmente una radiografía nos puede dar muchísima información para saber quién es el especialista que debe de intervenir primero, ¿no? Desde ver una radiografía lateral de columna lumbar, podemos saber si el paciente tiene algún tipo de listesis, inestabilidad que pueda estar ocasionando algún tipo de canal lumbar estrecho. Y obviamente yo siempre le pido a mis pacientes una radiografía P de pelvis para ver cómo está el estado general de las articulaciones coxofemorales, que en muchas ocasiones pueden estar ocasionando el principal problema. La tomografía realmente como neurocirujano la llego a utilizar en pacientes con deformidad, pero realmente el gold standard para saber si el paciente tiene un involucro o una compresión de las raíces nerviosas es la resonancia magnética. Y bueno, ya teniendo esta información de los pacientes, realmente vamos a tener que los 3 escenarios potenciales más comunes los que nos vamos a encontrar en el síndrome espinopélvico o el síndrome de columna-cadera, es un paciente con un déficit motor que es completamente atribuible a una compresión radicular y que tiene patología clara de cadera. Cuando este es el caso, los pacientes con déficit motor son, desde mi punto de vista, y ahorita les voy a enseñar un artículo que también habla mucho al respecto, este es el paciente ideal que se debe de tratar primero por el cirujano de columna, y después ya tratar la patología de cadera por parte del cirujano de reemplazo articular. Esto es debido a que la compresión radicular que tiene déficit motor generalmente toma más tiempo para que el paciente se recupere. Y es un paciente que se debe de tratar de manera, pues lo más pronto posible, ¿no? Especial obviamente si tiene el pie caído el paciente, pues es una urgencia neuroquirúrgica o de cirugía, una urgencia de cirugía de columna. El paciente con dolor radicular, pero que no tiene déficit motor, que tiene algo de déficit sensitivo, que tiene esta clara irradiación hacia un dermatoma en particular y que tiene patología de cadera bastante clara, se debe de operar sin dudas primero de la cadera. Y el paciente con dolor axial y con patología de cadera también es un paciente que se debe de operar en primera instancia de la cadera. ¿Por qué? Porque al momento de arreglar la base del problema, recordemos que la columna, la parte del balance sagital, está fundamentada en la base que son las articulaciones coxofemorales, y después de eso
la parte en donde se une el sacro con los ilíacos, la articulación sacroiliaca, y ya hasta después de eso viene la porción de la unión lumbosacra. Entonces, si nosotros tenemos una mala base para empezar a construir en un paciente que tiene una patología de deformidad o una patología de inestabilidad en la columna, nunca vamos a poder, por más que seamos muy buenos cirujanos de columna y que podamos hacer osteotomías y arreglar el balance sagital, si la base está perdida, empezando desde la cadera, el paciente muy probablemente seguirá con dolor. No le vamos a ofrecer un buen tratamiento. Y bueno, este artículo me pareció bastante interesante, es del 2019, es del Bone and Joint Journal. Bueno, ellos lo que se dedicaron fue a mandar una encuesta en donde ponían justamente 5 escenarios diferentes y se la mandaron tanto a cirujanos de columna del Scoliosis Research Society como a cirujanos de cadera, de reemplazo articular. Y bueno, realmente las respuestas fueron muy consistentes en los mismos escenarios en los que yo les hablé, que fue el paciente con claudicación neurogénica, con déficit neurológico de tipo motor, debe de operarse primero de la columna. En eso prácticamente hubo una consistencia en las respuestas tanto de los cirujanos de columna como de los cirujanos de cadera. Mientras que en las otras dos opciones, en los otros dos escenarios, fue un poco inconsistente las respuestas, pero en general, la mayoría de los cirujanos tendían más a operar la cadera. Y bueno, mis recomendaciones para ustedes sería que en pacientes que no tienen déficit motor y que tienen una patología clara de cadera, siempre va a ser mejor operar la cadera. Esto por lo que les mencionaba del balance. Siempre es mejor construir desde la base, y si tienes un paciente que está mal balanceado desde la base, que sería la articulación coxofemoral o las articulaciones sacroiliacas, por más osteotomías, correcciones, colocación de cajas, tornillos que se puedan hacer en la columna lumbar, el paciente persistirá con molestia. Y siempre en caso de tener dudas sobre el déficit neurológico de un paciente, ya que se tenga la resonancia magnética y que no sea tan clara la clínica y la imagen, siempre es importante pedir un estudio de neurofisiología, principalmente una electromiografía y velocidades de conducción nerviosa, para poder estar 100% seguros de que realmente viene por ahí el problema, que es un problema de compresión radicular. Y bueno, en cuanto a la primera parte, sería eso lo que les quería compartir. Y bueno, ya en la segunda parte que me solicitaron que les hablara, que era la cirugía de columna en pacientes que ya cuentan con una prótesis de cadera, realmente es algo bastante sencillo y que consiste muchas veces, bueno, yo como neurocirujano generalmente solicito la evaluación, y bueno, aquí les voy a poner los 2 escenarios con los que me encuentro normalmente en mi práctica clínica, que son pacientes que requieren únicamente descompresión. Si ya están operados, pues los mando a su mismo cirujano que ya los operó para que hagan una valoración preoperatoria para ver si necesita algún tipo de ajuste, algún tipo de bloqueo, si realmente ellos están cómodos con la cirugía que ya realizaron y que ven que es un paciente bien balanceado de la cadera. Y realmente, como yo únicamente voy a descomprimir una raíz nerviosa, no voy a hacer ningún tipo digamos, de alineación o de cambios en el balance, ya sea coronal o balance sagital de la columna, realmente lo único que necesito es que el cirujano de reemplazo articular diga que pues él ve todo bien en su cirugía o en la cirugía del otro cirujano que ya lo operó, y pues con eso básicamente ya decido hacer la descompresión, ¿no? Esto obviamente en pacientes que tienen clínica que requieran eso. Y en pacientes que ya requieren una instrumentación de columna, siempre antes les debo solicitar una radiografía AP de pelvis, unas panorámicas AP y lateral de columna, y siempre la valoración preoperatoria por el cirujano de reemplazo articular, que él revise y que saque los ángulos del balance coronal sobre todo en la parte del balance coronal, que es en lo que los neurocirujanos, la verdad, no tenemos mucha experiencia. Y yo lo que utilizo es bueno, los 3 índices, que es el pelvic tilt, el sacral slope y la incidencia pélvica. Estos son los grados de angulación normales y las diferencias normales que llega a ver, y estos normalmente los saco utilizando este software que se llama Sujimap, que es gratuito y que se puede bajar directamente de internet. Esta es la radiografía panorámica lateral de columna lumbar, y como pueden ver, es muy importante en este software colocar
justamente la parte donde está la cabeza del fémur, porque a partir de ahí el software solito saca todos los ángulos y ya te dice si es un paciente que está bien balanceado o si requiere rebalancearse. Esto para evitar que el paciente después tenga mayor afección por la cirugía que se le va a realizar. Y pues básicamente eso es de lo que me pidieron que les hablara. Y pues nuevamente muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy el doctor Alejandro Mirabete. Yo les voy a presentar cuándo debemos operar la cadera primero en el síndrome de cadera-columna. A manera de introducción, sabemos que aproximadamente el 9.5% de los adultos mayores de 45 años presentan coxartrosis. A su vez, existen 1.2 millones de consultas en Estados Unidos con diagnóstico de canal lumbar estrecho. Es lógico pensar que en algún momento estos dos diagnósticos deben de confluir en un mismo paciente. Desde la perspectiva de la reconstrucción articular, opino que la cadera debe de operarse primero en casi todos los casos, excepto en situaciones muy específicas. Estas situaciones son ante un daño irreversible inminente, como puede ser una cauda equina, un síndrome de neurona motora superior o cuando existen signos claros de mielopatía. Esta decisión de por qué operar la cadera primero no es simplemente mi opinión, es una decisión sustentada en la literatura. Se los voy a demostrar con artículos más adelante, pero en teoría el dolor lumbar puede mejorar con una prótesis total de cadera. Una prótesis total de cadera madura, es decir, con un tiempo de cicatrización adecuado, será más resistente a una columna inflexible contra la luxación, que es lo que más nos preocupa en este síndrome cadera-columna. Y una fusión lumbar madura, al contrario, genera un ambiente poco favorable para una prótesis de cadera cuya cápsula y tejidos son aún laxos. Ahora, déjenme demostrarles con artículos lo antes mencionado. Aquí tengo dos artículos donde demuestran que el dolor de espalda baja, el dolor de columna, puede mejorar con una prótesis de cadera. En este estudio hecho en Israel, es un estudio prospectivo con 2 años de seguimiento, donde se usan escalas validadas que todos conocemos como el Oswestry y el Harris Hip Score, en donde ellos demuestran que el Oswestry disminuyó de 36 a 24 con una significancia estadística de una P de 0.0011, perdón. Las desventajas de este artículo es que es una N muy pequeña, únicamente 27 pacientes, excluyen pacientes con deformidad en la columna, también excluyen pacientes que tengan cambios degenerativos importantes. Ahora bien, en este artículo hecho por Javad Parvizi, también prospectivo, con una N bastante más grande de 344 pacientes, ellos aquí sí incluyen deformidades en columna, radiculopatía, estenosis lumbar, es decir, sin importar el diagnóstico lumbar, hubo una mejoría del dolor en aproximadamente el 66% de los pacientes. Ahora, antes de demostrar la siguiente parte, quisiera hablar un poco de la movilidad espinopélvica normal. Aquí tenemos unas radiografías laterales de columna lumbosacra, donde quiero que dirijan su atención a la plataforma superior de S1. En la primera imagen, vean la línea roja, el paciente está en bipedestación y cuando pasa a sedestación, esta plataforma de S1 se horizontaliza. Esto significa que la pelvis hace un rollback para poder hacer que el acetábulo se vuelva más anteverso y permitir la flexión a 90 grados de la cadera, del fémur, y permitirnos estar sentados. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una columna rígida? No necesariamente instrumentada, simplemente una columna rígida. Quiero que vean igualmente 2 radiografías en bipedestación y sedestación y cómo la plataforma superior de S1 prácticamente no cambia de posición. Es decir, que no existe este rollback posterior de la pelvis. ¿Qué significa esto en el contexto de una prótesis de cadera? Quiero que observen aquí igual una columna rígida donde no cambia prácticamente la plataforma superior de C1. A la hora de llevar el fémur a flexión para poder estar sentados, observen cómo el cuello del fémur choca con la porción anterior del acetábulo. ¿Qué pasa? ¿Qué provoca esto? Al chocar, lo que va a suceder es que al intentar levantarnos, que es cuando hacemos una flexión todavía mayor de 90 grados para lograr esto,
existe una luxación posterior del componente femoroacetabular. Ahora, esto también está sustentado en la literatura. Existen más de 100 artículos sobre el síndrome cadera-columna con mucha disfunción y hay información convincente. Pacientes con rigidez de columna aumenta dramáticamente la luxación protésica, como demostrado en este artículo, con 80% más de luxaciones a los 6 meses, lo cual es muchísimo. Este artículo es del Arthroplasty. Ahora, este otro artículo, las luxaciones en el contexto de fusión, estos autores estudiaron lo que pasaba cuando el paciente se operaba primero la columna y después una prótesis de cadera. Y no solo demostraron que existía una luxación muy importante, sino que también lo vieron por niveles. Normalmente, cuando no existe fusión lumbar, existe aproximadamente un 2% de luxaciones y de 1 a 2 niveles aumenta al 4.3%, pero incluso cuando lo subimos a más de 2 niveles, el nivel de luxación es alarmante, 7.5%. Este otro artículo también es más pequeño, pero también es un estudio que se hizo en una sola institución en Iowa, Estados Unidos, en el cual ellos vieron de manera retrospectiva sus casos, pacientes que tuvieran fusión lumbar junto con prótesis de cadera. Solo eran 15 casos los que tenían este binomio, sin embargo, encontraron que al menos en su casuística había un 20% de luxación en este tipo de pacientes, cuando se operaba primero la columna. Este es un muy buen artículo. Ellos hablan de si afecta o no el momento de la fusión lumbar a la hora de hacer la prótesis de cadera. Está mejor hecho. Se hizo entre el 2005 y 2014 y ellos sí dividieron a los pacientes en 4 grupos diferentes. Pacientes que se realizaban una prótesis de cadera después de una fusión lumbar, pacientes con prótesis de cadera antes de la fusión lumbar, prótesis de cadera sin patología lumbar y prótesis de cadera con patología lumbar. Esto es importante ver el número de pacientes estudiados, es enorme. Y quiero que vean cómo ellos sí demostraron, aunque fuera de manera retrospectiva, que 10.482 pacientes que tuvieron una fusión lumbar después de la prótesis de cadera se luxaron únicamente 1.7%, que es el equivalente a lo que tenemos en los grupos controles. A diferencia de los 13.000 pacientes que tuvieron una prótesis de cadera después de la fusión lumbar, donde también aumentó de manera dramática a 4.6% la luxación periprotésica. Ahora, esto hay que analizarlo de manera correcta, ya que no todo es tan sencillo. La gran mayoría de estos artículos que yo les mostré no hacen diferencia entre los diagnósticos, hablan de manera intercambiable entre espondilosis lumbar y la columna degenerativa del adulto cuando no es lo mismo. Prácticamente ninguno de ellos utiliza una clasificación radiográfica, mezclan patologías y tratamientos, muy pocos tienen subgrupos de pacientes y usualmente estamos hablando de cohortes históricas, es decir, un nivel de evidencia 3 o 4. Ahora bien, quiero mostrarles este artículo de revisión hecho por Charles Riviere, donde ellos vieron todos estos artículos y muchos más de los que yo les platiqué. Y quiero que tengan su atención en esta tabla. Lo importante es que quiero que vean cómo prácticamente ninguno toma en cuenta parámetros espinopélvicos radiográficos. Es decir, no hay mediciones, estamos simplemente viendo lo que sucedió, pero no estamos midiendo nada. Quiero que vean aquí la siguiente imagen. Son 14 artículos donde prácticamente ninguno mide nada y donde todos hablan de que la verdadera orientación de la copa depende del caso específico y que la conocida o histórica zona segura de Lewinnek pues, prácticamente no aplica en estos casos o puede no aplicar en estos casos. Ahora, normalmente nosotros los cirujanos articulares nos preguntamos en qué posición pongo la copa, ¿no? ¿En qué posición debo poner la copa? Pero primero creo que deberíamos de preguntarnos qué imágenes estamos dispuestos a obtener para descubrir esa posición de copa ideal. ¿Qué herramientas o puntos de referencia vamos a utilizar para llegar ahí? Quiero que sepan que aunque es complicado, sí existe ya en la literatura herramientas que nos pueden ayudar a decidir cómo debemos de colocar esa copa más allá de esa zona segura de Lewinnek. Está basado en clasificaciones esta toma de decisiones, la clasificación de Bourdeau para la relación entre cadera y columna,
que toma en cuenta radiografías AP y laterales en sedestación y bipedestación. Debemos de conocer la alineación sagital según Russoli, incidencia pélvica, qué tipo de morfotipo acetabular tenemos, si está en anteversión o retroversión de manera natural. Y basado en esto, hay artículos, Luigi Sagra intentó volver este tema tan complejo una forma más práctica para los cirujanos de cadera, los reconstructores articulares. Y sí hace recomendaciones dependiendo si tu columna es rígida, normal o hipermóvil. Habla de qué tanto debemos de aumentar la anteversión en los casos o disminuirla según lo que tengamos presente. Este es otro ejemplo también de la arthroplasty, donde intentaron convertir este problema en un abordaje más simple. De igual manera, tenemos que tomar en cuenta, no me voy a detener a explicar cada uno de estos rubros, pero es importante ver cómo sí lo clasifican dependiendo si la columna vertebral es rígida, si tiene una movilidad normal, si tiene una deformidad de columna plana, qué tanto cambia la incidencia pélvica. Y todo esto sí nos va a dar recomendaciones de cómo debemos colocar nuestro implante acetabular. Entonces, creo que de la parte de la reconstrucción articular tenemos muchas estrategias para poder mejorar esto. Proyecciones laterales de columna en sedestación y bipedestación. Tenemos opciones como copas doble movilidad que son más, en teoría ayudan a que no se luxe tanto la prótesis. Los vástagos cementados o personalizados que nos permiten ajustar de mejor manera la anteversión de nuestro vástago, a diferencia de los vástagos fit and fill o de los metafisiarios no cementados, en donde realmente tenemos muy poco juego con la anteversión que podemos darles. Tenemos instrumentación específica de paciente, aunque en México aún no lo tenemos. Las prótesis con robot y navegadas que nos ayudan a escoger de mejor manera y imponiendo nosotros parámetros específicos de dónde queremos colocar nuestro implante. Entonces, en conclusión, creo que hoy la literatura es muy clara y no hay duda que la cadera debe de ser primero en la mayoría de los casos. Es necesario un abordaje multidisciplinario en el síndrome columna-cadera. Es indispensable la valoración por ambas subespecialidades, que creo que es algo que no hacemos. Depende con quién llegue el paciente, es lo que se opera primero usualmente, si con el reconstructor o con el cirujano de columna. Es importante recordar que la planeación preoperatoria es muy importante y los estudios solicitados son distintos en este síndrome. Recordar que la histórica zona segura del Lewinek no aplica en los pacientes con problemas de movilidad espinopélvica. Creo que los estudios de los que hablé para hacer estas afirmaciones son de muy baja calidad. Necesitaremos estudios prospectivos, aleatorizados, para poder hacer mejores recomendaciones. Y creo genuinamente que hay mucho que hacer desde la parte de la reconstrucción articular. Un mejor entendimiento de la patología lumbar, sus mediciones, nos ayudará a colocar el implante de acuerdo a cada caso. Y creo que es algo que muy poca gente de nuestro lado estamos haciendo. Es raro ver en los congresos que hablen de gente que sí efectivamente está midiendo la incidencia pélvica, que está midiendo ese sacral slope, qué tanto o no cambia esta movilidad espinopélvica y que de esa manera nosotros los reconstructores estemos adaptando nuestra cirugía al paciente y no el paciente a nuestra cirugía. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Para mí es un gusto poder estar acá en esta reunión de cadera columna. Y bueno, mi nombre es Elina Huérfano, soy ortopedista, soy cirujana de cadera de Bogotá, Colombia. Y bueno, después de todos estos conceptos un poco complejos respecto a balance lumbopélvico, pues voy a presentar un caso clínico en el cual podemos aplicar pues todos estos datos que pues hemos recibido en esta charla. Entonces, este es un caso de una paciente femenina de 73 años, con un cuadro clínico de dolor en la cadera derecha de varios años de evolución, con un antecedente importante de un canal lumbar estrecho que requirió un manejo quirúrgico hace 5 años con una descompresión y una artrodesis lumbar. La paciente posterior a su procedimiento quirúrgico de columna presentó una mejoría de síntomas relacionados con su parte lumbar. Sin embargo, actualmente la paciente era pues persistente con dolor en la cadera derecha. Al observar las imágenes preoperatorias, pues observamos que es una paciente
que tiene unos cambios artrósicos de predominio en la cadera derecha, los cuales se correlacionan con los hallazgos clínicos. Por lo tanto, consideramos que esta paciente pues, es una candidata para realizar un reemplazo total de cadera. Por lo tanto, se lleva pues, a un procedimiento quirúrgico. Realizamos este reemplazo mediante la utilización de un abordaje posterolateral. Utilizamos una copa no cementada y un componente femoral cementado con un adecuado resultado posoperatorio, y la paciente presenta un adecuado resultado posoperatorio con una mejoría de sus síntomas predominantemente de la cadera. Sin embargo, la paciente al tercer mes posoperatorio reingresa al servicio de urgencias presentando un episodio de luxación. Entonces, acá es cuando nosotros consideramos que la paciente pues, tiene un problema, que es la inestabilidad, y como todos entendemos, pues la inestabilidad es un problema que es multifactorial, pero tratamos de determinar pues, cuáles fueron los factores desencadenantes en este caso que llevaron a que la paciente presentara una luxación. Dentro de todos esos factores que nosotros conocemos de inestabilidad, podríamos considerar que en esta paciente principalmente pudo haber alguna relación con su antecedente previo de la cirugía en la columna, que pudiera ocasionar alguna alteración en cuanto a la versión acetabular y producir un pinzamiento, y que esto se haya relacionado directamente con la luxación. Entonces, evaluamos nuevamente el resultado postoperatorio de esta paciente, medimos nuevamente nuestra radiografía, y nosotros consideramos que en este caso, pues los componentes estaban orientados de una manera adecuada, la copa se estaba pues dentro de una zona de seguridad descrita por Lewiner y no encontramos ninguna discrepancia de longitud. Sin embargo, al evaluar clínicamente a la paciente, pues notamos que evidentemente había algún tipo de desbalance lumbopélvico que pues probablemente estaba en relación con su antecedente quirúrgico, y esto pues probablemente había influido en que esta paciente presentara inestabilidad en el posoperatorio. Entonces, si nosotros identificamos este antecedente de la cirugía lumbar previa como un factor desencadenante, pues la primera pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cómo hacemos para evaluar si eso realmente sí tuvo alguna alteración en la orientación de la copa y si esto estuvo directamente relacionado con este episodio de luxación? Entonces, una manera muy simple de poder integrar todos estos conceptos de balance lumbopélvico, pues es el manejo del algoritmo propuesto por Bill Gordich, en el cual pues nosotros primero nos tenemos que preguntar qué imágenes yo debería solicitar en este paciente. Entonces pues es claro que deberíamos solicitar radiografías pélvicas AP parado, y adicionalmente deberíamos solicitar radiografías espinopélvicas parado y sentado para poder evaluar cómo ocurren esos cambios desde el punto de vista funcional. Y adicionalmente pues debería determinar qué herramientas o qué referencias pues yo debería utilizar de una manera simple y sencilla para que yo pueda hacer este análisis de una manera rápida. De esta manera pues voy a evaluar a esta paciente en 3 pasos. Primero, evaluar si esta paciente tiene o no tiene deformidad espinal. Segundo, identificar si esta paciente tiene o no tiene una rigidez espinal. Y de esta manera, en el tercer paso, yo ya podría determinar cómo yo debería ajustar mi posición acetabular basado en los 2 pasos previos. Entonces, el primer paso es identificar si hay deformidad espinal. ¿Y cómo lo hago de una manera rápida? Pues primero, en la radiografía espinopélvica parado, evalúo cómo es el tilt pélvico. Y la manera más simple de hacerlo, pues es evaluarla mediante el plano pélvico anterior. De esta manera yo puedo determinar si el paciente tiene un tilt pélvico neutro o tiene un tilt pélvico posterior o tiene un tilt pélvico anterior. En este caso la paciente tiene un tilt pélvico posterior realmente muy pequeño, menor a 3 grados. Y otro parámetro muy importante y sencillo para yo determinar si el paciente tiene o no tiene una deformidad espinal es identificar si hay una discrepancia entre la incidencia pélvica y el ángulo lumbar. Entonces, si yo tengo una discrepancia que es mayor a 10 grados, podría decir que este paciente tiene una deformidad en flat back, y en este caso, pues el paciente tiene una discrepancia que no es mayor a 6 grados, y por lo tanto el paciente lo podría clasificar como que no tiene realmente una deformidad espinal. El segundo paso es identificar si el paciente tiene rigidez espinal. Y hay muchas medidas que pues me permiten evaluar todo el balance lumbopélvico, pero digamos que la más sencilla pues es evaluar el slot sacro porque es la más fácil de medir. Entonces tengo mi radiografía espinopélvica lateral parado y sentado y comparo cuál es el cambio que existe en el slot sacro al cambiar de posición. En este caso no hay ninguna diferencia entre el slot sacro entre parado y sentado, por lo tanto podríamos decir que este paciente tiene una rigidez pélvica. Entonces, ya teniendo en cuenta que este paciente no tiene una deformidad espinal, es decir, es un paciente que tiene una alineación espinal que es normal, pero tiene una espina rígida, podemos clasificar a este paciente como una columna tipo 1B.
es decir, una columna que es rígida balanceada, que comúnmente se conoce como stock standing. Entonces, si nosotros entendemos nuevamente que cuando un paciente cambia de la posición de parado a sentado, normalmente la pelvis rota hacia posterior, el slot sacro debería disminuir para que esto permita que haya un aumento de la anteversión o de la anteinclinación de la copa, para que permita que la persona pueda flexionar el fémur y no ocurra pinzamiento. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una columna rígida, como en este caso, todos esos mecanismos compensatorios lumbopélvicos pues van a fallar. Al tener la columna rígida, lo que va a suceder es que mi slot sacro no va a cambiar, y al no cambiar no va a permitir que la anteversión o la anteinclinación de la copa aumente, y este paciente compensatoriamente pues debe aumentar la flexión del fémur proximal, y esto va a hacer que el paciente tenga un mayor riesgo de pinzamiento anterior de la copa, y adicionalmente hace que este paciente tenga un descubrimiento posterior inferior de la copa. Al pinzar anterior, cuando el paciente cambia posición de sentado, pues esto va a hacer que el paciente probablemente tenga una luxación posterior. Es decir, que en este caso, pues este probablemente fue el mecanismo que estuvo involucrado en que este paciente se luxara, a pesar de que en la radiografía posoperatoria nosotros hubiéramos identificado que los componentes estaban adecuadamente colocados según la definición previa que nosotros teníamos de Lewin. Entonces, en este caso, ¿cuál sería mi objetivo de colocar mi componente acetabular? Entonces, la recomendación sería aumentar ligeramente un poco la anteversión de la copa y tratar de evitar disminuir la inclinación de la misma, para que cuando este paciente, al tener la columna rígida, trate de disminuirse la probabilidad de tener un pinzamiento anterior. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y ya entendiendo qué fue lo que sucedió en este caso, llevamos a la paciente a una cirugía de revisión en la cual nosotros cambiamos el componente acetabular, y pues decidimos optar por cambiar también el tipo de componente. Utilizamos una copa doble movilidad cementada, la cual pues nos permitiría incrementar aún más la estabilidad del paciente, y teniendo en cuenta las recomendaciones de la orientación de la copa, pues se ejecutó de esta manera, y esta paciente tiene un resultado postoperatorio satisfactorio sin presentar nuevamente episodios de luxación. Entonces, teniendo en cuenta esto, siempre que nosotros tengamos un paciente que tiene un antecedente de una cirugía de la columna previa, que ya la hemos identificado como un factor independiente de riesgo para inestabilidad postoperatoria, antes de nosotros llevar a este paciente a una cirugía de cadera, lo que nosotros debemos hacer es un adecuado planeamiento prequirúrgico, teniendo en cuenta todos los parámetros espinopélvicos, para tratar de evitar que este paciente llegue a un desenlace malo, como puede llegar a ser un episodio de inestabilidad. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a todos los ponentes sus excelentes eh, acercamientos hacia este síndrome. Primero que nada, Juan, a mí, digo, no sé, tú, Mirabete, o usted, doctora Elina, si alguna vez les ha llegado esa solicitud de valoración prequirúrgica. A mí la verdad es que nada, nunca, hasta ahorita. Creo que sería increíble. Digo, es algo más del neurocirujano y no del ortopedista de columna, no en el pedirnos esta asociación, pero digo, creo que está buenísimo. Tengo unas preguntas. Primero a ti, Juan, algo que nos toque, por ejemplo, este paciente operado de columna, de cadera, que algo que acordamos todo es que casi la cadera es mejor, y digo, tiene un índice de que les va mejor en cuanto a qué tanto responde el paciente al dolor, qué tanto mejora. Pero pon tú que operamos al paciente de cadera, le ponemos una prótesis y ya sabemos que es un paciente que tiene este síndrome conjunto, pero se agudiza la parte de columna. Empieza con el pie caído, empieza con neuropatía, empieza con dolor radicular y se agudiza despuesito a la semana de la cirugía. ¿Qué es lo que tú nos recomiendas hacer, o qué harías tú en este caso? Bueno, en ese caso sería importante hacer una resonancia magnética de la columna lumbar y estudios de neurofisiología. Ya teniendo los estudios de neurofisiología que te marquen la pauta de que el problema es radicular, entonces hacer una descompresión. O si el paciente requiere, pues ya una instrumentación y descompresión, una fusión con descompresión. Es
algo común cuando, bueno, digo, voy a hablar desde mi punto de vista como neurocirujano, evidentemente no sé nada de prótesis de cadera, pero creo que en ocasiones cuando la prótesis igual queda un poquito más larga o queda mal balanceado coronalmente, tal vez, bueno, mira, Bete nos podrá explicar mejor esto, tal vez el plexo queda un poco más jalado, por decirlo de alguna forma, y eso ocasiona que el problema de estenosis espinal que ya tenía el paciente se agrave. ¿Quieres comentar algo, Mirabete, sobre eso? Digo, sabemos, ¿no? Nosotros el hacer este balance, pero creo que es algo que no hablamos. A cualquier cirujano nos puede quedar un poquito más larga la prótesis, pero creo que justo esto, ¿no? Sabiendo que tiene una estenosis lumbar, quizás esos 3 milímetros, 4 milímetros ya nos van a desembocar en un problema radicular, ¿no? Sí, sin duda, y que hay que poner mucha atención en eso, porque como dices, a veces 2, 3 milímetros no pasa nada, pero en este contexto igual y es algo mucho más importante. Y más en el escenario en el que tú pusiste el ejemplo, en el que era, lo operé y muy rápido empezó a deteriorar la columna, pues iba en contra de nuestra cirugía que hayamos hecho del reemplazo articular, que en teoría la literatura dice que una prótesis madura necesita al menos un año de recuperar esa cicatrización de la cápsula y todo que nos haga más resistente. En caso de que el neurocirujano necesite instrumentar, pues nuestra prótesis puede ser que si tiene poco tiempo, la pongamos en riesgo de luxarse. Claro, que Sí, es algo que hablaste. Ah, perdón, Juan, continúa. creo que lo ideal en estos casos sería igual, o sea, no sé, tal vez antes poner un bloqueo o incluso nada más hacer la pura descompresión y no tanto meternos con balances como cirujanos de columna, sobre todo si es un paciente recién operado. Sin duda, yo creo eso también, siento que que si existe la manera de retrasar esa cirugía sin poner en riesgo la parte de tener un daño irreversible en la columna, pues sí, sin duda yo sería mi recomendación intentar las maniobras más conservadoras posibles antes de la cirugía. Sí. Justo, y creo, digo, aquí al revés, la doctora Elina, usted nos mostró algo que, digo, casi nosotros siempre hablamos de que primero la cirugía de cadera les va un poquito mejor o en el 80-90% de los pacientes esto va a ser lo regular. Y justo usted mostró el caso contrario, ¿no? Que ya nos llega un paciente operado de columna y tenemos que hacer estos. Ahora, con base en eso, ¿qué son los estudios que usted le diría al paciente desde el principio? Esto es lo que tenemos que hacer. Digo, yo mencioné que el ATAC nos puede ayudar, obviamente tener una resonancia, pero si ya pues, sabemos que es un paciente que está instrumentado, ¿usted solo pediría esas radiografías desde un principio o qué es lo que cambiaría en ese tipo de pacientes? Bueno, yo pienso que, como nos mostraron en la revisión de la literatura, es claro que un factor de riesgo independiente para inestabilidad en el reemplazo de cadera es tener una rigidez lumbar, ya sea que el paciente tenga un antecedente, una instrumentación lumbar previa, como era el caso que mostré el ejemplo, o un paciente que simplemente por su edad va haciendo un canal lumbar estrecho y genera una rigidez lumbar. Entonces, pienso que es un factor determinante para uno identificar que es un paciente de alto riesgo para que vaya a presentar una inestabilidad más adelante, sea que no se le haya realizado el reemplazo de cadera o que lo vaya a necesitar más adelante. Y creo que en este grupo de pacientes sí es necesario hacer una adecuada evaluación prequirúrgica dinámica con unas radiografías espinopélvicas que usualmente nosotros los cirujanos de cadera no estamos muy acostumbrados, pero que son muy útiles para uno entender que las copas, a pesar de que estén bien ubicadas en una radiografía de pelvis, simplemente nos está hablando de un plano coronal, pero no es un plano que es dinámico, que nos ayuda a entender por qué muchas veces la gran mayoría de las caderas, a pesar de que están adecuadamente ubicadas en la zona del Lewinneck, hoy en día esto ya no es tan aceptado porque estos pacientes se siguen luxando, ¿no? Y el factor más importante pues es la rigidez lumbar. Si uno entiende dinámicamente cómo ocurren estos cambios de posición entre parado y sentado, nos va a dar más ayuda a nosotros para poder determinar cómo vamos a orientar esta copa o qué tipo de implante vamos a utilizar para evitar que estos pacientes vayan a tener una luxación posterior. Sea que nosotros tengamos algún otro tipo de ayuda como cirugía robótica o navegación o lo que nosotros tengamos, este análisis preoperatorio siempre nos va a ayudar a entender mejor cómo colocar nuestro componente acetabular y evitar que hayan luxaciones más adelante. Entonces pienso que sí, el hecho de tomar de rutina las radiografías espinopélvicas en un paciente que sabemos que tiene un imbalance lumbopélvico, que tiene una rigidez lumbar y más que todo que tenga un antecedente, una instrumentación
lumbar, pues es muy importante para poder hacer el planeamiento prequirúrgico y no solo con una radiografía P de pelvis que no nos va a mostrar realmente cómo se va a comportar dinámicamente la orientación de los componentes. Súper. Entonces, justo la última cosa, ya lo mencionó usted, doctora. Estos pacientes ya sabemos, estén instrumentados o no, que sabemos que un paciente que tiene este síndrome en su futuro es probable el que al final tenga otra cirugía de columna, ¿no? Si es que empezamos nosotros o ya llegó con nosotros operado. De entrada, y también para ti, Mirabete, ¿pensarían en doble movilidad? Sí, Sí, yo creo que sí, sin duda. pero la Basada- movilidad no es la única cosa, ¿no? O sea, es Estrategia. importante, pero siempre hay que tener en cuenta la orientación de la copa. Por más doble movilidad que tengas, si no la orientas de una manera adecuada, entendiendo estos cambios que existen y tratando de identificar qué tipo de columna es una columna que está balanceada o no está balanceada, nos va a cambiar mucho el resultado postoperatorio y nos va a disminuir la tasa de inestabilidad que pueda llegar a presentar este paciente. Sí, justo en eso, en uno de los artículos que estuve revisando hablaban de, o que dije que prácticamente ninguno de nosotros, desde la parte de la reconstrucción articular, hace estas mediciones. Y sí, ya hay recomendaciones pues bastante claras dependiendo de qué tanto cambia tu incidencia pélvica o tu sacral slope, más bien, y si está rígida o no está rígida. Y sí, ya hay recomendaciones claras que la verdad yo creo que pocos estamos realmente haciendo esas mediciones y por eso se están luxando. Y creo que tenemos mucha oportunidad de nuestro lado de, pues como esos pacientes que ya llegan instrumentados, pues que no se luxen si hacemos estas mediciones correctas pero tenemos que ser mucho más juiciosos con cómo hacemos eso. A mí realmente, yo siendo honesto, a pesar de todo esto que estuve leyendo para presentar, tendría que practicar muy bien antes mis mediciones para saber escoger la posición correcta. O sea, creo que hay mucha área de oportunidad de nuestro lado. Excelente. Les agradezco mucho, Juan, Alejandro y a usted, doctor Elina, el haber presentado y ahorita justo el tener esta discusión. Creo que, digo aquí que en el capítulo de residentes, el estar empezando a ver esto, que sabemos que no es algo que sea nuevo, ¿no? La patología está combinada, lleva muchísimo tiempo. Como dices, Mirabete, existe ya gran literatura al respecto, pero nosotros nos falta esta formación, nos falta hacer estas valoraciones prequirúrgicas a los neurocirujanos, nos falta el aprender a determinar este tipo de pacientes para, obviamente, el evitar esta luxación, el evitar el dolor recidivante y hablar con ellos para decirles, es probable que si alguna de estas cosas se puede agudizar o que después te vamos a estar dando seguimiento porque probablemente requieras una segunda cirugía, ¿no? Ser muy claros con los pacientes. De nuevo, les agradezco mucho su tiempo, la disposición. Y pues con esto concluye el webinar de esta noche, el capítulo de residentes del síndrome de columna cadera. Y pues otra vez, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, saludos.